Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las marcas para el cruce de ferrocarril, las rayas con espaciamiento logarítmico, marcas para estacionamiento y rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles. Vamos a comenzar con las marcas para el cruce del ferrocarril, que básicamente es una advertencia pintada directamente del asfalto donde se podrá observar la palabra alto o una gran X. Es un aviso muy claro y su objetivo es simple, es alertar a los conductores sobre la proximidad de una vía férrea, lo cual indica que deben detenerse, mirar a ambos lados y escuchar antes de cruzar la carretera. El color siempre va a ser blanco para aumentar su máxima visibilidad. Aquí se nos muestra una imagen en donde observamos lo que son los componentes de la marca del ferrocarril. Observamos la raya de alto ubicada 2.5 metros antes de la barrera o del semáforo en dado caso. Es la palabra alto resaltada con blanco. El reductor de velocidad, la cual es una franja amarilla dividida con franjas negras. Encontramos lo que es la raya separadora de un sentido de manera continua, sencilla. Esta es la raya que se encuentra en la parte de medio de la carretera. Y encontramos lo que es la X. Aquí está la X marcada. Posteriormente encontramos lo que es la zona de vibradores a base de botones, la cual está representada por puntos blancos, ubicada sobre la raya separadora de sentido continua sencilla. Y encontramos lo que es la raya separadora de sentidos discontinua sencilla, la cual se encuentra abajo de la raya separadora de sentidos continua sencilla. Y vamos a continuar con lo que son las rayas de espaciamiento logarítmico M9, lo cual son un conjunto de rayas transversales que cruzan el carril pintadas en el pavimento. Sin embargo, la distancia entre ellas no es la misma, sino que va disminuyendo progresivamente a medida que éstas avanzan. Deben ser color blanco reflejante de 60 centímetros de ancho y colocarse en una forma transversal al eje de la vía en el sentido de circulación del tránsito, en todo el ancho del arroyo vial, incluyendo en su caso los acotamientos. Las rayas deben de ser pintadas o colocadas de forma que sean realzadas con una altura de 3 a 5 milímetros. En calles estas rayas también podrían ser completadas con botones alertadores y, como podemos observar en la imagen, se nos muestra lo que son las rayas con espaciamiento logarítmico y la zona de velocidad restringida. Ahora se nos muestra una pequeña tabla, la cual incluye lo que son la diferencia de velocidades en kilómetros por hora y el número de líneas requeridas, además de la separación entre rayas, esta en metros. Observamos aquí que se nos muestra la longitud de espaciamiento y la longitud total, lo cual esto incluye el espaciamiento más la anchura de la raya. Continuamos con M10, lo cual abarca lo que son las marcas para estacionamiento. Nos dice que se emplean en calles donde se tiene áreas destinadas para estacionamiento para lograr un uso eficiente y ordenado y así poder evitar que invadan los cruces de peatones y ciclistas. A su vez, permiten identificar los espacios de estacionamiento para cada tipo de vehículo. Son rayas discontinuas de segmentos de 50 centímetros de largo con una separación de 50 centímetros y con un ancho de 10 centímetros. La dimensión de los cajones está en función a las características geométricas de la calle, así como la demanda del estacionamiento y el tamaño de los vehículos. Para el caso de estacionamiento en cordón, se debe de marcar el límite de cada uno de los cajones y dejar libre 1 metro antes y después de los predios. Para el estacionamiento de batería puede ser de 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados en toda la extensión del área disponible, dejando libre por lo menos 1 metro antes y 1 metro después de los accesos a los predios. Aquí vamos a observar una imagen, la cual nos muestra lo que son las disposiciones del área de estacionamiento, cordón, batería y batería para motocicletas. Observamos lo que nos muestra el largo del cajón expresado en metros y el ancho del cajón también expresado en metros, y nos dice que se permite un largo de 4.5 cuando existe un cajón franqueado por 2 accesos a predios y en calles terciarias con una velocidad máxima de 30 km por hora se permite que el ancho de los cajones en cordón sea de 2.20 metros como mínimo. Continuamos con lo que son las marcas para estacionamiento de vehículos motorizados, las cuales se usan en zonas donde está permitido el estacionamiento libre, de acuerdo con lo que establezca la autoridad correspondiente. Generalmente se encuentra en ambos costados de las calles y deben ser color blanco reflejante.
Las marcas para motocicletas serán de color azul reflejante y al centro del espacio delimitado por las marcas de estacionamiento de motocicletas debe llevar un pictograma de la misma, junto con la señal vertical de servicio correspondiente y un tablero adicional que indique las regularizaciones específicas para su uso. A continuación se nos muestran dos imágenes, una subtitulada motocicleta, donde podemos observar las marcas para estacionamiento de motocicletas, la cual está delimitada por el color azul reflejante, y en el centro del espacio encontramos lo que es el pictograma de la misma, junto con el ancho del cajón y el largo del cajón representado por la letra X y la letra Y. Posteriormente, en la siguiente imagen encontramos lo que es en cordón, en batería, en 30 grados, en 45 grados y en 60 grados. Esto es lo que platicamos en la diapositiva anterior, la cual nos hablaba de la disposición del área del estacionamiento en cordón y en batería. Continuamos con lo que son las marcas para estacionamiento en zonas de pago, las cuales, como su nombre lo indica, se usan en zonas de estacionamiento de pago, generalmente en ambos costados de la calle. Estas deben de ser un color blanco reflejante. Y aquí podemos observar lo que son las imágenes que están en cordón, en batería, en 30 grados, en 45 grados y en 60 grados, donde se nos muestra el ancho del cajón expresado por la letra X y el largo del cajón expresado por la letra Y. Continuamos con lo que son las marcas para estacionamiento de servicios especiales, las cuales se usan para delimitar espacios exclusivos para maniobras de ascenso y descenso de los pasajeros o reservadas para personas con discapacidad. Esto incluye las representaciones diplomáticas, servicios de acomodadores, bicicletas, sitios y lanzaderas de transporte público, áreas de carga y descarga, transporte de valores, correos, mensajería y paquetería, recolección de residuos o sólidos, vehículos de emergencia, entre otros servicios que determine la autoridad correspondiente. Las rayas y los pictogramas deben de ser de un color azul reflejante y las dimensiones dependen del tipo de vehículo para el cual está reservado. Para el caso de los espacios de estacionamiento que se destinen a vehículos que transportan a personas con discapacidad o con movilidad delimitada que lo requieran, las dimensiones de los cajones deben ajustarse a lo indicado. Aquí tenemos una imagen, dimensiones de cajones de estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad, la cual nos muestra las dimensiones de los cajones. Aquí se nos muestra disposición del área de establecimiento, cordón y batería. Para cordón encontramos que el largo del cajón debe ser de 6 metros y el ancho del cajón de 2.4 a 3.8 metros. Además, como ancho mínimo de la franja de circulación debe de tener un espacio de 1.4 metros. Sin embargo, para el de batería, el largo del cajón lo encontramos con 5 metros, el ancho del cajón de 3.8 metros y el ancho mínimo de la franja de circulación de 1.20 metros. La franja en la parte posterior del cajón del estacionamiento del sentido de tránsito. Ahora continuamos con lo que es la siguiente imagen, la cual nos muestra lo que es el estacionamiento para personas con discapacidad, lo cual podemos ver que está delimitada por el color azul reflejante y tiene el pictograma correspondiente. Aquí encontramos que el ancho del cajón está expresado por la letra X y el largo del cajón está expresado por la letra Y, además que el ancho mínimo de la franja de circulación está expresado con la letra A. Posteriormente podemos encontrar lo que son las marcas de estacionamiento para servicios especiales. Aquí encontramos los pictogramas correspondientes, igual delimitados por el color azul reflejante, la cual aquí nos habla sobre pasajeros, bomberos, taxi, ambulancia, autobús y patrulla. Cada uno nos indica lo que es el ancho del cajón, el largo del cajón y se muestra lo que es la señalización correspondiente acompañada de los diferentes símbolos y pictogramas. Ahora observamos lo que son las marcas de estacionamiento para bicicletas, las cuales observamos que está delimitada por un área azul. Sin embargo, este pictograma cambia ya que corresponde a una bicicleta. Se nos muestra lo que son las dimensiones que esta tiene, que más o menos es una medida estándar, y se nos muestra lo que es los metros. Bueno, posteriormente vamos a hablar sobre lo que son las rayas, símbolos y leyendas para regular el uso de carriles, que como hemos estado observando en las imágenes anteriores se nos muestran y ahora vamos a ver qué significa cada una. Bueno, pues generalmente son rayas, flechas, leyendas y números colocados sobre el pavimento de calles y carreteras para regular el uso de carriles y poder complementar o confirmar los mensajes de señalización vertical. Estos pues son de color blanco reflejante y deben repetirse a suficiente distancia ante la intersección, según lo indique el proyecto.
con el propósito de que los conductores acojan anticipadamente el carril apropiado. Las flechas, símbolos y leyendas deben ser alargados en dirección del tránsito con objetivo de que el conductor, debido a su pequeño ángulo de visibilidad, lo perciba bien proporcionado. Aquí observamos una imagen, se nos muestra lo que son las flechas y leyendas en los carriles. Las flechas indican lo que es la continuación de la carretera, del camino. También podemos observar lo que son las rayas del cruce de los peatones, las cuales se encuentran en color blanco reflejante para poder brindarle a las personas el cruce de un punto a otro. Y observamos la raya del alto, donde los vehículos son detenidos para poder permitirle a los peatones cruzar estos puntos. Continuamos con las leyendas, las cuales no deben de tener más de 3 palabras. Si se integran con más de una palabra, cada una se debe colocar en un renglón independiente, de tal forma de que la primera sea la que quede más próxima al conductor que se aproxime. El espacio libre entre renglones debe ser como mínimo 4 veces la altura de la letra, y en vías de circulación con velocidades mayores a 50 km por hora, donde el tránsito sea considerable, se debe procurar que las leyendas sean en un solo renglón. Aquí observamos 2 imágenes. Se puede notar la diferencia de dimensiones para las vías con velocidades hasta 50 km por hora, y se puede notar las dimensiones para vías con velocidades mayores a 50 km por hora. Posteriormente encontramos lo que son las flechas, las cuales para vías con velocidades hasta 50 km por hora son de dimensiones mucho menores a las vías con velocidades mayores a 50 km por hora. Esto es para permitir una mejor visibilidad al conductor. Bueno, pues cuando se trata de un carril exclusivo diferente al transporte público, las leyendas o símbolos deben indicar el tipo de vehículo al cual se tiene exclusividad en el carril. Estas marcas se colocan aproximadamente entre las intersecciones a 2 metros antes de la raya del alto, la raya que cede el paso o el área de espera para vehículos no motorizados o motocicletas, o de las rayas para indicar el cruce de los peatones, según corresponda en el sentido de circulación del tránsito. Asimismo, se pintan a 2 metros del cruce de peatones posterior a la intersección, de acuerdo con el sentido de circulación del tránsito. Aquí observamos lo que es la imagen, lo cual es el carril exclusivo para el transporte público. Bueno, continuamos con lo que son las marcas para establecer los lugares de parada. Son marcas que se utilizan para establecer los lugares de ascenso y descenso de los pasajeros de vehículos de transporte público, y se colocan en los lugares autorizados para este fin en calles o carreteras. Además, consiste pues en una L invertida cuyo lado mayor es una raya de 10 centímetros de ancho por 20 metros de largo, y su lado menor es una raya de 60 centímetros de ancho con una longitud máxima de 3 metros, considerando que debe estar separada a 20 centímetros de la guarnición y de la raya que delimita el carril, junto con sus palabras bus, separada 2 metros de largo mayor de la letra L, lo cual esta debe estar colocada con un color blanco reflejante y se coloca de manera que el lado mayor sea paralelo y opuesto a la guarnición. Como lo podemos observar en la imagen, observamos lo que es la línea delimitada para la parada, al cual tiene lo que se comenta que es el bus y la L a ciertas dimensiones. Vamos a continuar con lo que son las marcas para indicar la velocidad en el carril, las cuales pues son marcas que indican a los conductores de los vehículos el límite de velocidad permitido en kilómetros por hora. Esto está expresado en múltiplos de 10 y se colocan en las calles al inicio del tramo donde rige esta velocidad, en zonas de alta afluencia peatonal, en reducciones de sección transversal y puentes angostos, en desviaciones o en los primeros 300 metros después de la incorporación de otra vía, áreas de transferencia en transporte público, antes de curvas cerradas, en los carriles centrales de la vía de circulación continua o cuando exista una velocidad permitida diferente en cada uno de los carriles de la vía, entre otras. Se deben ser de color blanco reflejante y deben complementar la señal restrictiva SR-9 velocidad. Y bueno, en esta imagen lo podemos observar, las cuales son las vías con velocidades hasta 50 metros por hora. Se nos muestran las marcas para indicar la velocidad en el carril, en este caso 30 y 50, son de una dimensión mucho menor a las que se encuentran en las vías con velocidades mayores hasta 50 km por hora, las cuales se nos muestra como 60 y 80 con diferentes dimensiones. Esto, ya lo habíamos comentado, es para permitirle al conductor una mejor visibilidad y poder actuar antes del tiempo.
Y bueno, vamos a concluir este tema con lo que son las marcas para identificar los cruces escolares, los cuales pues indican a los conductores de vehículos la proximidad de un cruce escolar y se coloca entre las calles dentro del área de influencia a una zona escolar. Estas deben ser en color blanco reflejante y se complementa con la señal preventiva de cruce escolar y la señal restrictiva de velocidad permitida. Y se podrá disponer de otros dispositivos para restringir la velocidad de operación. Se integra por una raya de 10 centímetros de ancho en forma de pentágono, con las puntas redondeadas con 3.20 metros de altura y con 1.80 metros de base. Al interior debe pintarse un símbolo de escolares y se reemplaza de tal forma que su eje longitudinal coincida con cada uno de los carriles que integra la vía. Aquí se nos muestra lo que es la respectiva marca para identificar el cruce escolar, acompañado de sus debidas dimensiones y sus debidos símbolos al interior, además de su debido color respectivo, que en este caso es el blanco reflejante, dando conclusión pues a este video. Muchas gracias.